Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado cuáles fueron las últimas palabras de Dios antes de 400 años de silencio? Hoy nos sumergimos en el increíble, desafiante y a menudo ignorado libro de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. El mensaje de Malaquías no fue solo para el antiguo Israel. Es un llamado de atención para todos nosotros hoy en día. Él habla directamente a aquellos que se sienten desconectados de Dios, desilusionados o atrapados en la rutina de su fe. En este video, descubriremos por qué Malaquías desafió fuertemente los sacrificios inaceptables, los sacerdotes corruptos y los matrimonios rotos. Exploraremos sus audaces profecías sobre un mensajero venidero que allanaría el camino para el Mesías y sus serias advertencias sobre el día del Señor, un tiempo de juicio y purificación que sigue siendo relevante hoy en día. Quédate con nosotros hasta el final para ver cómo el mensaje de Malaquías es más que solo historia antigua. Es un poderoso llamado a darle a Dios lo mejor, preparar tu corazón para el regreso de Cristo y vivir una vida de verdadera integridad. Si encuentras valor en el video de hoy, no olvides darle me gusta, dejar un comentario con tus pensamientos y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Y si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando estas verdades atemporales a más personas. Vamos a comenzar. Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero, fue el último profeta del Antiguo Testamento, entregando las últimas palabras de Dios a su pueblo antes de 400 años de silencio profético que solo se romperían con la llegada de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. El ministerio de Malaquías tuvo lugar durante el período postexílico, después de que los judíos regresaron de sus 70 años de cautiverio en Babilonia y reconstruyeron el templo en Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel. Este fue un tiempo de gran importancia histórica. El regreso del exilio cumplió la promesa de Dios a través de profetas como Jeremías e Isaías, señalando un nuevo comienzo para la nación de Israel. Sin embargo, mientras que la restauración física de Jerusalén y del templo se había logrado, la renovación espiritual del pueblo estaba muy rezagada. La emoción de regresar a su tierra natal y de reconstruir el templo se desvaneció rápidamente, y la gente se encontró luchando con la desilusión, la apatía espiritual y las dificultades económicas. La tierra estaba bajo el dominio persa, la prosperidad prometida aún no había llegado, y el pueblo comenzó a dudar del amor y de las promesas de Dios. El ministerio de Malaquías se sitúa generalmente entre los años 450 y 430 a.C., superponiéndose con las reformas de Esdras y Nehemías. Esdras se centró en la reforma espiritual, enseñando la ley y restableciendo las prácticas correctas de adoración, mientras que Nehemías fue fundamental en la reconstrucción de los muros de la ciudad y el establecimiento de la gobernanza civil. A pesar de estos esfuerzos, las palabras proféticas de Malaquías revelan que los corazones del pueblo estaban lejos de Dios. Su adoración se había vuelto vacía, impulsada más por el ritual que por la verdadera devoción. En este contexto, el papel de Malaquías no era solo abordar las prácticas religiosas externas, sino confrontar los problemas más profundos del corazón. Los israelitas estaban cuestionando el amor de Dios, ofreciendo sacrificios impuros y rompiendo su pacto con Él a través de la desobediencia y el abandono. El mensaje de Malaquías era un llamado a un arrepentimiento genuino, instando al pueblo a renovar su pacto con Dios y a regresar a una relación sincera y fiel con Él. El estilo único de Malaquías involucra una serie de disputas o diálogos entre Dios y el pueblo. A través de un formato de preguntas y respuestas, Dios aborda directamente las dudas y pecados del pueblo. Por ejemplo, cuando Dios declara su amor por Israel, el pueblo responde con «¿En qué nos amaste, Malaquías?» capítulo 1, versículo 2. Este estilo enfatiza la naturaleza relacional del mensaje de Dios, mostrando cómo Él se involucra con las dudas y desobediencias de su pueblo, buscando atraerlos de nuevo a una relación amorosa y comprometida. La obra profética de Malaquías no fue solo una crítica a los fracasos de Israel, sino una apasionada súplica por la renovación. Él les recordó que el pacto de Dios seguía vigente, que las promesas de Dios no habían fallado, y que el arrepentimiento sincero traería restauración. Su mensaje preparó el escenario para la venida del Mesías, señalando hacia un tiempo en el que Dios finalmente cumpliría sus promesas a través de Jesucristo.
El mensaje profético de Malaquías se caracteriza por una confrontación directa de los fracasos espirituales y morales de los israelitas, llamándolos a rendir cuentas por su desobediencia e instándolos a regresar a una relación sincera con Dios. Él aborda varios pecados clave que eran comunes entre el pueblo y el sacerdocio, destacando cómo estas transgresiones no eran solo violaciones de las leyes de Dios, sino también traiciones al pacto que Dios había establecido con Israel. Número 1. Sacrificios impuros. Uno de los problemas más graves que Malaquías aborda es la ofrenda de sacrificios impuros. Los sacerdotes, que eran responsables de mantener la santidad de la adoración, permitían e incluso alentaban al pueblo a traer animales ciegos, cojos y enfermos como sacrificios. Esto era una violación directa de la ley de Dios, que requería que los sacrificios fueran sin defecto, representando la pureza y perfección que Dios merece. En Malaquías capítulo 1 versículo 8 dice: «Cuando ofrecéis en sacrificio un animal ciego, no es malo, y cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo preséntalo, pues a tu gobernador acaso se agradará de ti, o le serás acepto. Dice el Señor de los ejércitos». La ofrenda de animales impuros no era solo un acto de desobediencia, era una clara indicación del desprecio del pueblo hacia el altar de Dios. Estaban tratando la adoración a Dios como un asunto trivial, ofreciendo lo que menos les costaba en lugar de dar lo mejor. La respuesta de Dios a través de Malaquías es tanto una reprensión como un llamado a reconocer la santidad y dignidad de Dios, quien merece sus mejores ofrendas, no sus sobras. En Malaquías destaca que las acciones del pueblo no solo eran irrespetuosas, sino también hipócritas. No se atreverían a presentar tales ofrendas a sus gobernantes terrenales, pero no tenían reparos en ofrecérselas a Dios. Este comportamiento revelaba su falta de reverencia y gratitud hacia Dios, quien los había liberado y sostenido a lo largo de su historia. Número 2. Sacerdotes corruptos. Malaquías también confronta la corrupción de los sacerdotes, quienes estaban fallando en sus deberes como líderes espirituales. Los sacerdotes debían ser los mensajeros de Dios, enseñando al pueblo sus leyes y guiándolos en los caminos de la justicia. En lugar de eso, estaban desviando al pueblo a través de su propia mala conducta y su incapacidad para cumplir con el pacto. En Malaquías capítulo 2 versículos 7 al 8, declara: «Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo busca la ley, porque es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero vosotros os habéis desviado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos con vuestra enseñanza». Los sacerdotes habían comprometido sus deberes sagrados, mostrando parcialidad en sus juicios y descuidando la enseñanza de la verdad de la ley de Dios. Este fracaso tuvo consecuencias de gran alcance, ya que llevó a toda la comunidad a alejarse de Dios. Los sacerdotes debían ser guardianes de la palabra de Dios, pero sus acciones deshonraron su oficio y contaminaron el pacto que Dios hizo con Leví, la tribu de la cual se elegían los sacerdotes. El Levítico, capítulo 10, versículos 10 al 11, menciona: «Debéis hacer distinción entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y enseñaréis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha hablado por medio de Moisés». La reprensión de Malaquías enfatiza el papel crítico del liderazgo espiritual y el devastador impacto de los líderes que no cumplen con su llamado. Es un recordatorio de que aquellos que enseñan y guían a otros en la fe tienen una gran responsabilidad de mantener los estándares de Dios. Número 3. Infidelidad en el matrimonio. Otro problema importante que Malaquías aborda es la infidelidad generalizada en el matrimonio entre el pueblo. Los hombres se estaban divorciando de sus esposas por razones injustas, tratando con desprecio el pacto del matrimonio. Esto no solo era una violación de la ley de Dios, sino también una traición a sus familias y comunidades. Malaquías denuncia este comportamiento como un ataque directo a la naturaleza del pacto del matrimonio que Dios había establecido desde el principio. En Malaquías capítulo 2, versículos 14 al 16, dice: «Pero decís, ¿por qué no? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la esposa de tu juventud, contra la cual has sido desleal, aunque ella es tu compañera y la esposa de tu pacto. Porque yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, el Dios de Israel». El desprecio por los votos matrimoniales era un síntoma de la decadencia espiritual más amplia entre el pueblo. Al romper la fidelidad con sus esposas, también rompían la fidelidad con Dios.
Las palabras de Malaquías subrayan la sacralidad del matrimonio como un reflejo de la relación de pacto de Dios con su pueblo. Una relación que debe caracterizarse por la fidelidad, el amor y el compromiso. Número 4. Robar a Dios a través de los diezmos y ofrendas. Malaquías también confronta al pueblo por robar a Dios al retener sus diezmos y ofrendas. La ley requería que los israelitas llevaran una 10ª parte de su cosecha, ganado e ingresos al templo para apoyar a los sacerdotes y levitas, así como para mantener la casa de Dios. Sin embargo, el pueblo estaba descuidando esta obligación, y como resultado, el templo y los que servían allí estaban sufriendo. En Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 10, dice: «Robará el hombre a Dios, pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Al retener sus diezmos, el pueblo no solo estaba descuidando sus obligaciones financieras, sino que también demostraba una falta de confianza en la provisión de Dios. Dios los invita a probarlo en esto, a traer el diezmo completo y ver las bendiciones que seguirían. Este pasaje destaca que la generosidad y la obediencia en dar son actos de fe que reconocen a Dios como el proveedor supremo. El llamado de Malaquías a restaurar el diezmo fiel no se trataba solo de satisfacer necesidades financieras, sino de restaurar un corazón de adoración y confianza en Dios. Era una invitación a regresar a Dios con todo el corazón y a experimentar la plenitud de sus bendiciones. A través de estas confrontaciones, el mensaje de Malaquías es claro: Dios desea adoración sincera, liderazgo fiel, lealtad al pacto y generosidad de su pueblo. Sus reprensiones no están destinadas a condenar, sino a llamar a Israel de vuelta a una relación vibrante y verdadera con Él, marcada por la integridad, la reverencia y la devoción de todo corazón. Ahora, exploremos más sobre la promesa de un mensajero venidero. Uno de los aspectos más profundos y esperanzadores de la profecía de Malaquías es su predicción de un futuro mensajero que prepararía el camino para el Señor. Esta profecía ocupa un lugar significativo en la narrativa bíblica, ya que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento, preparando el escenario para la llegada de Juan el Bautista y, en última instancia, de Jesucristo, el Mesías. Las palabras de Malaquías sirven como la última voz profética, apuntando hacia el cumplimiento del plan redentor de Dios a través de la venida del Salvador. Malaquías habla de un tiempo en el que Dios intervendrá directamente en la historia humana, enviando un mensajero para preparar el camino para la llegada del Señor. Esta profecía es fundamental para comprender la continuidad del plan de Dios, desde las promesas del Antiguo Testamento hasta su cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Malaquías, capítulo 3, versículo 1, «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos». Wish you could become a morning person? You know, the type up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Este pasaje es una clara referencia a Juan el Bautista, quien vendría siglos más tarde para preparar los corazones del pueblo para la llegada de Jesús. El papel de Juan fue llamar a las personas al arrepentimiento, bautizándolas como señal de su disposición para recibir al Mesías. Su misión no era solo anunciar la llegada de Cristo, sino también instar a la gente a alejarse de sus pecados y alinear sus vidas con la voluntad de Dios. En Isaías capítulo 40, versículo 3, una voz clama en el desierto: «Preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios». La profecía de Isaías, repetida por Malaquías, encuentra su cumplimiento en Juan el Bautista. Los escritores de los Evangelios confirman esta conexión, destacando el ministerio de Juan como el cumplimiento directo de las palabras de Malaquías. El mensaje de arrepentimiento de Juan
y su llamado a prepararse para la venida del Señor fueron cumplimientos directos de la visión profética que Malaquías había descrito. Mateo capítulo 3, versículos 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La profecía de Malaquías también enfatiza la repentina y refinadora naturaleza de la venida del Señor. Cuando Malaquías dice: el Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo, esto significa la aparición inesperada pero largamente esperada de Dios mismo, encarnado en Jesucristo, quien vendría a purificar y refinar a su pueblo. Esta purificación no era meramente un lavado físico o ceremonial, sino una profunda renovación espiritual que transformaría los corazones de aquellos que lo seguirían. Malaquías capítulo 3, versículos 2 al 3. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. La imagen del fuego del refinador y el jabón de lavadores enfatiza el proceso de purificación intenso y exhaustivo que el pueblo de Dios experimentaría. Jesús, el mensajero del pacto, no solo traería salvación, sino que también llamaría a sus seguidores a una vida de santidad y transformación. Este proceso de refinamiento implica quemar las impurezas, simbolizando el deseo de Dios de limpiar a su pueblo del pecado y restaurarlos a la justicia. La profecía de Malaquías sobre el mensajero venidero no es solo una predicción del ministerio de Juan el Bautista, sino también una prefiguración directa de la obra de Jesús. Jesús es el mensajero supremo del pacto que cumple las promesas de Dios y trae el nuevo pacto a través de su muerte y resurrección. Su venida fue el acto supremo de intervención de Dios, ofreciendo redención y llamando a las personas a una relación renovada con Dios. En Lucas capítulo 1, versículos 76 al 77, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de salvación en el perdón de sus pecados. El papel de Juan el Bautista como el precursor de Cristo fue un cumplimiento directo de la profecía de Malaquías, allanando el camino para que el Salvador trajera el acto supremo de redención. Su ministerio sentó las bases para el mensaje transformador de Jesús, quien no solo purificaría, sino que también empoderaría a sus seguidores para vivir en justicia. Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La profecía de Malaquías sirve como un recordatorio de que los planes de Dios se desarrollan en su perfecto tiempo. La llegada del mensajero y del Mesías no se trataba solo de cumplir antiguas profecías, sino del compromiso continuo de Dios con su pueblo, un compromiso para llevarlos a una relación más profunda y pura consigo mismo. El trabajo de refinamiento que comenzó con Cristo continúa en los corazones de los creyentes hoy, mientras son moldeados y purificados para reflejar su imagen. Ahora, exploremos más a fondo el concepto del Día del Señor. El concepto del Día del Señor es un tema significativo en la profecía de Malaquías, ya que representa un futuro tiempo de intervención divina cuando Dios traerá juicio sobre los malvados y recompensará a los fieles. Este día se caracteriza tanto por la severidad como por la esperanza, reflejando la justicia y la misericordia de Dios. La descripción de Malaquías sobre el Día del Señor sirve tanto como una advertencia para los que viven en pecado, como una promesa de vindicación y restauración para los que permanecen fieles a Dios. Malaquías advierte que este día será como un horno ardiente, un fuego intenso y todo consumidor que destruirá a los arrogantes y malhechores. Esta vívida imagen subraya la certeza del juicio de Dios contra el pecado, enfatizando que ninguna maldad quedará impune. Para los malvados, el Día del Señor representa un tiempo de ajuste de cuentas, donde su rebelión contra Dios se encontrará con severas consecuencias. En Malaquías capítulo 4, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El uso de los términos estopa y abraza resalta la totalidad del juicio de Dios.
Así como la estopa es rápidamente consumida por el fuego, así también los impenitentes enfrentarán una destrucción total. Esto es un recordatorio de que la justicia de Dios no es arbitraria, es completa y absoluta. Los arrogantes y aquellos que rechazan los caminos de Dios no encontrarán refugio en este día, ya que el fuego consumidor eliminará todo rastro de su pecaminosidad. Sin embargo, el mensaje de Malaquías sobre el día del Señor no es únicamente de destrucción, también lleva consigo una profunda promesa de esperanza y renovación para aquellos que temen al Señor. Para los fieles, el día del Señor no es un día que deba temerse, sino uno que se debe anticipar con gran expectación. Malaquías contrasta el destino de los malvados con el futuro de los justos, pintando un hermoso cuadro del poder sanador y restaurador de Dios. Malaquías capítulo 4 versículo 2 más: para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El sol de justicia simboliza la venida de Cristo, cuya luz disipa las tinieblas y trae sanidad a quienes reverencian el nombre de Dios. Esta imagen de luz y sanidad sirve como un poderoso contrapunto al fuego consumidor del juicio. Mientras los malvados son consumidos, los que temen al Señor son bañados en la calidez y luz de la justicia de Dios, experimentando sanidad y restauración. La frase sanidad en sus alas sugiere no solo una restauración física, sino también una renovación espiritual. Habla del deseo de Dios de sanar las heridas de su pueblo, de restaurar lo que ha sido quebrantado y de traer gozo y libertad. La imagen de los becerros que saltan liberados del establo captura la exuberante libertad y alegría que el pueblo de Dios experimentará en su presencia, libres de las cargas del pecado y el sufrimiento. La profecía de Malaquías refleja el tema más amplio de la Biblia sobre el proceso de refinamiento de Dios, donde los justos son purificados y los malvados son juzgados. Este fuego refinador no está destinado a dañar a los fieles, sino a purificarlos, eliminando las impurezas y haciéndolos santos. El juicio de Dios siempre tiene un propósito, enfocado en restaurar y redimir a su pueblo. El día del Señor también sirve como un llamado al arrepentimiento. Malaquías insta a su audiencia a volverse a Dios antes de que llegue este día, recordándoles que aún hay tiempo para cambiar sus caminos. La paciencia de Dios y su deseo de que las personas se arrepientan son evidentes, ya que Él ofrece esta advertencia no para condenar, sino para darles la oportunidad de regresar a Él. La profecía de Malaquías es tanto una advertencia como una promesa. Nos recuerda que la justicia de Dios prevalecerá finalmente, y que ningún mal quedará sin castigo. Al mismo tiempo, asegura a los fieles que la justicia de Dios traerá sanidad, gozo y restauración. El día del Señor es un llamado a vivir en la luz de la verdad de Dios, a abrazar su obra de refinamiento en nuestras vidas y a mirar hacia adelante con esperanza al cumplimiento definitivo de sus promesas. Ahora, es relevante el mensaje de Malaquías hoy. El mensaje de Malaquías, aunque entregado hace más de 2400 años, trasciende el tiempo y la cultura, hablando directamente a los corazones de los creyentes de hoy. Su llamado a la fidelidad, la integridad y la verdadera adoración nos desafía a examinar nuestra relación con Dios en un mundo que a menudo prioriza la conveniencia, el confort y el interés propio. Los temas que aborda Malaquías, adoración a medias, apatía espiritual y liderazgo comprometido, siguen siendo problemas prevalentes en el cristianismo moderno, haciendo su voz profética tan vital hoy como lo fue para el antiguo Israel. Malaquías confronta a los israelitas por ofrecer sacrificios impuros, un reflejo de su actitud casual hacia la adoración. Esta misma actitud se puede ver hoy cuando damos a Dios menos de lo mejor, ofreciéndole solo lo que nos resulta conveniente en lugar de lo que es verdaderamente sacrificial. El desafío del profeta nos insta a considerar si estamos honrando a Dios con las primicias de nuestro tiempo, talentos y recursos, o si simplemente le estamos dando las sobras de nuestras vidas. El llamado repetido de Malaquías a Israel para que regrese a Dios es un mensaje atemporal de arrepentimiento y renovación. Él denuncia la complacencia espiritual del pueblo y les recuerda que Dios desea sus corazones, no solo rituales vacíos. Este mensaje es altamente relevante hoy en día, ya que muchos luchan con vivir su fe sin una verdadera conexión con Dios. La reprensión de Malaquías a los israelitas por ofrecer sacrificios con defectos nos desafía a reflexionar sobre la calidad de nuestras propias ofrendas a Dios. ¿Estamos dando a Dios lo mejor de nosotros?
¿O le estamos dando lo que nos cuesta poco? Esta pregunta resuena hoy, cuando consideramos cómo invertimos nuestro tiempo, energía y recursos. Dios es digno de lo mejor, y Malaquías nos recuerda que la adoración se trata del corazón y de la intención detrás de lo que damos. En Malaquías se dirige no solo al pueblo, sino también a los líderes, desafiándolos a vivir con integridad y a liderar con rectitud. Esto es especialmente relevante hoy en día, ya que la Iglesia enfrenta desafíos con un liderazgo que a veces se desvía de la verdad de Dios. El llamado de Malaquías es un recordatorio de que aquellos en posiciones de influencia tienen una gran responsabilidad de guiar a otros con fidelidad. El énfasis de Malaquías en preparar el camino para la venida del Señor fue relevante para la primera venida de Cristo, pero también nos habla mientras anticipamos su segunda venida. La urgencia del mensaje de Malaquías nos recuerda que vivimos en un tiempo de gracia, un período en el que el llamado de Dios al arrepentimiento y a estar listos sigue abierto. Así como Malaquías llamó a Israel a prepararse para el Mesías, nosotros también somos llamados a vivir en un estado de preparación, esperando con ansias el regreso de Cristo. El mensaje de Malaquías es un poderoso llamado a la santidad, desafiándonos a evaluar la autenticidad de nuestra fe y la calidad de nuestra adoración. Sus palabras nos recuerdan que Dios no está interesado en una devoción a medias. Él desea una relación de todo corazón con nosotros, marcada por la sinceridad, la obediencia y el amor. La santidad no es solo un mandato antiguo, es el estándar para todos los que siguen a Cristo. El llamado de Malaquías a la pureza, la fidelidad y la reverencia por el nombre de Dios resuena como un recordatorio de lo que significa vivir como el pueblo de Dios hoy en día. Las palabras proféticas de Malaquías siguen siendo un poderoso recordatorio de que las expectativas de Dios de fidelidad, integridad y preparación no están limitadas por el tiempo. Su llamado a regresar a Dios, a darle lo mejor de nosotros y a vivir con la anticipación de la venida de Cristo es tan relevante hoy como siempre. Al reflexionar sobre el mensaje de Malaquías, se nos invita a examinar nuestros corazones, renovar nuestro compromiso con Dios y vivir cada día de una manera que lo honre. Gracias por ver el video. Si encontraste este mensaje significativo, por favor dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal para más estudios profundos de la Biblia. Y recuerda, el Dios que habló a través de Malaquías sigue hablándonos hoy.